No es una publicidad. No es una campaña. Son historias de personas que hacen la diferencia todos los días. Esto es Buenos Laburos. Buenos laburos, en esta sección donde hablamos sobre estos buenos trabajos bien hechos que hacen bien. Y en esta oportunidad estamos en el piso con empresarios pymes del sector del AMBA, de la zona norte del GBA, de la zona de San Martín, la zona más fabril de San Martín. Y hacemos referencia a una empresa que se dedica a reciclar plástico para regenerarlo y hacer, ¿cómo decirlo? Es madera en plástico. No sé si está bien dicho. Sí, el término... Hola, buenas noches, gracias por la invitación. El término sí es madera plástica. Y la idea es reemplazar los usos de la madera al exterior con recursos plásticos ya reciclados por nosotros, ya transformados una vez. Lo dice Maximiliano Morelli de la empresa Mauisa. Están con nosotros Maxi Morelli y Hernán Montenegro de la empresa Mauisa, una pyme de San Martín que toman plástico y lo reciclan. Acá, no sé si se ve en cámara, mira, me estoy enfocando, ahí está. Esto es plástico reciclado que simula ser una madera pintada negra y esto se puede reconvertir y hacerlo para un mueble, para algún artefacto, lo que sea necesario como para poder ponerlo en funcionamiento de vuelta, ¿no? Un plástico que termina siendo reciclado, que puede ser tapitas. ¿Qué plástico se puede reciclar para empezar a trabajar ustedes con este elemento? Bueno, para empezar a contarles, hay muchos estilos de plástico. En este momento hay como 7, 8. Hay algunos que son más fáciles de reciclar. Hay otros que son de un solo uso, como por ejemplo los utensilios descartables, como los tenedores, las cucharas y demás, los vasos. Pero los nuestros son a base de polipropileno en su mayoría, que lo podemos encontrar en baldes, macetas, los tachos de pintura, las tapas. Claro, sería como el plástico duro. Claro, y hay mucho en autopartes. Por ejemplo, los paragolpes de los autos o los guardarray o demás son hechos de polipropileno. Y el siguiente es polietileno de alta densidad, que es las tapitas, los bidones, los envases de shampoo, de productos de limpieza. Esos son como los plásticos que nosotros recuperamos hoy. Que ese es el plástico que le da como una especie de flexibilidad al listón, ¿no? Esto es lo que estabas mostrando vos recién, es un pedacito de un listón que hacemos nosotros. Acá se ve en cámara para aquellos que están viendo por la versión streaming. Nosotros usamos una extrusora para hacer esto y le ponemos un perfil de construcción hueco que se va llenando con el plástico de la extrusora y sacamos un listón de madera que después, bueno, nosotros también tenemos una parte de carpintería que es donde hacemos composteras, huerteros, bancos, mesas. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Ustedes venden así por separado o hacen directamente un bien hecho con madera en plástico? Bueno, digamos? tenemos como distintas aristas. Por ejemplo, por un lado, fabricamos los tablones con los que hacemos muebles de exterior, sobre todo. Vamos apuntando a huertas, composteras, volver a conectar como a las personas con los espacios de exterior. También hacemos muebles como sillones, mesas, todo. La gran ventaja de esto es al exterior, porque no necesita mantenimiento, no se pudre, no se honguea, no atrae plagas. Entonces como que la gran ventaja sobre la madera es al exterior. Por otro lado, reemplazamos cosas como postes de alambrado. O sea, ya el poste tradicional de madera o los de cemento, claro, bueno. Los puntales, eso que te venden en la carpintería, madereras. Totalmente. Ya no hay necesidad de seguir talando árboles para usar algo tan simple como un poste. Entonces, esta es la alternativa del mañana, digamos. Claro. Y, bueno, sobre todo lo que apuntamos es a proyectos como también decks o revestimientos o alrededor de la pile, ¿viste? Que es algo que está todo el tiempo en contacto con agua, con humedad y demás, y es donde más diferencia se ve. Ahora, el plástico resiste al sol, al agua, al cloro... a todo resiste, digamos, mucho más fuerte que la madera en sí. Totalmente, o sea, podemos comparar con algunas maderas duras que pueden durar 15, 20, 25 años, que son como algo muy bueno, pero esto dura mucho más y también no necesita el mantenimiento para soportarlo. O sea, muchos de estos plásticos, los que provienen sobre todo de autopartes, ya tienen un pequeño factor UV dentro de su contenido que lo hace que
resistente. Claro. Sí, se le puede agregar igual. Más resistencia Se todavía. le puede agregar lo que es el UV, se le puede agregar lo que son colores, son pigmentos. Nosotros no lo hacemos tanto porque implica usar plástico virgen, que no es la idea. Y como decía Maxi, la idea es reemplazar esa madera al exterior, que sabemos que tiene una vida útil, que en un momento vas a tener que cambiarla. Y bueno, ¿no? También evitar lo que es la tala de árboles, que para nosotros también es una pata importante. Ahora, este negocio, este proyecto, que está ubicado, ¿dónde está puntualmente? ¿En qué? San Andrés. San Andrés San Martín. ¿Es la calle San Andrés? No, San Andrés es el barrio, claro. Ah, okay. Exacto. Esto puntualmente nace como una idea de concientizar y producir algo con impacto ambiental positivo, o che, se me ocurrió hacer esto y de paso estamos cuidando el medio ambiente. Medio que veníamos en búsqueda de hacer un proyecto juntos, también con Pablo, que es el tercer amigo socio, y fuimos buscando alternativas de esto, que algo que tenga un impacto. O sea, queríamos hacer un proyecto, sí, pero que no sea solo un medio por un fin económico, sino que genere un cambio. Y buscando alternativas, que energías renovables, que proyecto de acá, nos llegó la idea de madera plástica. Nos encantó porque nos deslumbró la parte de, ok, nos estamos haciendo cargo de un problema ambiental muy grave como es el residuo del plástico, y por otro lado, evitar la tala de árboles, como decía Hernán. Entonces como que nos unió ahí, dijo, es por acá, nos sirve, podemos crear. Nuestra idea también es hacer productos duraderos, como en la vieja usanza de cosas que te van a durar 30, 40 años con vos. O sea, como te comprabas un electrodoméstico que esperabas que dure eso, volver a eso. ¿Entendés? Ya sabemos que el plástico dura 50, 60, 70 años, 100. ¿Cuánto dura un envase tirado en el océano? ¿Cuánto? Claro. Hasta que se descompone. Bueno, el plástico es un recurso, sobre todo los que te nombraba, que no son de un solo uso. Nosotros esto lo podemos trabajar hasta 20 veces. Podemos volver a moler, volver a trabajar así. Entonces es un recurso vivo que todavía podemos apreciar. Esta compostera dentro de 50 años nos sirve más, la recuperás. Bueno, acá, para aquel que no está viendo, tenemos en vivo acá una compostera a dos colores, verde y negro, una tapa negra. Decían acá fuera del aire que eran los colores de Nueva Chicago, no estamos en República de Mataderos, pero es una compostera que uno la ve muy firme, digamos, no es un material que uno parezca endeble, que es macizo, sí. En el primer viento, en la primera tormenta, esto se pueda romper, para nada. ¿Reemplaza completamente la madera o todo lo que puede ser también el cemento? Porque dijiste que en un momento reemplazaban postes de cemento ustedes con este material. Realmente interesante porque se lo ve como algo que es duradero, firme, que tiene fuerza. Y la pregunta es, o sea, ustedes trabajan para empresas, para lo que es hogares, familia, digo, ¿cuál es el público al que apuntan ustedes como empresa, como pyme, para reciclado de plástico y fábrica de madera en plástico? Bueno, tenemos varias aristas. Yo creo que por un lado los colegios, tenemos grandes proyectos con los colegios, que no solo son posibles clientes, digamos, porque fomentamos esto, que se vuelva un poco a la huerta y al compostaje desde pequeños y en la escuela, sino también, por ejemplo, desarrollos de barrios en donde dice, bueno, se están loteando, se necesitan los postes y demás, como que apuntamos un poco a lo comercial y a lo educativo, sobre todo eso, que los chicos vean el producto final de lo que ellos han reciclado en su momento. No sé si querés contarle un poco del proyecto. Bueno, como te decía, nosotros también tenemos una carpintería, que entonces es como, bueno, eso quizás está más apuntado al consumidor final, a la persona que quiere tener una huerta y no quiere que se le rompa en un par de años, entonces es un posible cliente. Y después, bueno, como decía Maxi, la pata escolar, ¿no? de los chicos, nosotros es como otro impacto que tenemos, que es el de ir a dar charlas. Y a cambio los chicos nos juntan las tapitas, nosotros las buscamos y hacemos el cambio por un producto que ellos quieran o necesiten. Ahora, ¿cuántas tapitas o plástico necesitas para hacer una compostera, un mueble, no sé, un banquito para el jardín? Bueno, mira, estamos estipulando que cada tapita aproximadamente son 2 gramos. Sí. Y nuestra compostera pesa como 55 kilos. Así que estamos hablando de más de 100.000 tapitas. Bueno, tendría que hacer el cálculo, pero sí, sabemos que es más el impacto con los chicos. Sabemos que nosotros caemos a un colegio
con un producto en colores para que ellos vean el reflejo. Estas son las tapitas que juntamos, que separamos. Claro, Ese es más el es impacto. más la conciencia, ¿no? La Es más realidad como- es que sí, exactamente. Cuando vamos a dar estas charlas, los chicos terminan muy fascinados y ya quieren volver y juntar las cosas y decirle a los padres. Entonces como que está muy apuntado a eso, ¿viste? A que los chicos se involucren y les encanta, y a nosotros es algo que disfrutamos mucho más que hasta vender quizás, porque Sí, creo que es lo que más nos gusta. ir a dar las charlas y volver con toda esa energía de los chicos es fascinante. Y ustedes, el plástico, aparte de recibirlo con algún tipo de donación, ¿lo compran, el descartable de algún lado? Sí, digamos, en lo que sería la cadena del reciclaje, antes que nosotros están los centros de reciclado, que son quienes reciben, procesan, separan, limpian los tipos de plástico o otros materiales reciclables, otros residuos como el cartón y demás. Nosotros le compramos a ellos. Hoy el plástico reciclado tiene un valor en el mercado en que, digamos, hoy estamos hablando de, no sé, nosotros procesamos entre 5.000 y 6.000 kilos por mes y el 90% lo compramos a estos centros de reciclado, que lo reciben de autopartes, que lo reciben de recolectores callejeros. Hay muchos mucho puntos descarte de la suministro. industria, ¿no? No sé, Claro. tapitas de repuesto que tienen que poner, que le sacan la tapita y la tiran. Bueno, Toyota, sin ir más lejos, es una de las empresas que está muy abocada también al tema del reciclaje. Y bueno, nada, está bueno poder tener ese tipo de contactos para, como dice Maxi, nosotros hoy estamos procesando 6.000 kilos de plástico. Es difícil que nos donen 6.000 kilos de plástico. Pero cuando vemos un cartonero con su carrito juntando las botellas de plástico, aplastándolas para que entre en su carrito, ese plástico que recolecta lo vende en el centro de reciclaje, que lo recibe, lo procesa, lo limpia, lo separa, porque el plástico de la botella no es el mismo que la tapita. Por ejemplo, a nosotros particularmente el PET, que es el de la botella, no nos sirve para este producto porque tiene otras propiedades termocontraíbles y demás, pero la tapita sí. Entonces en el centro de reciclaje se separa, se procesa, se limpia y demás, y ahí nos llega a nosotros. Pero sí, es una pata también muy importante, O sea, esa, ¿viste? sí, Que la los gente normaliza y la persona esa está haciendo un laburo tremendo. Así que sí. Todo sí. para, digamos, es todo como un círculo, ¿no? Es una cadena, Bueno, es la ¿viste? Que economía cada circular. uno Exacto. suma su puchito, o sea, la gente que es de la casa limpiando los envases para que uno pueda reciclarlo, después la otra persona que, como dice Maxi, que lo lleva al centro, y nosotros como fabricantes yendo a esos centros. para ¿Hay mucha abastezarnos. diferencia entre un plástico reciclado y un plástico no reciclado en términos de precio? Sí. A ver, como todo en el mercado va fluctuando, hay momentos en donde la oferta baja, entonces el precio va alterándose. Hay momentos en donde, por ejemplo, la industria, hablando de términos presentes, la industria está un poco parada y entonces al estar más parada hay menos descarte. Entonces al haber menos descarte, cada vez sube el valor. Entonces como que tiene ese pequeño oscilamiento parecido al plástico virgen. O sea, el plástico virgen tiene un precio, el reciclado está un poco por debajo, pero si uno crece, el otro también lo acompaña. O sea, más allá de que sea un plástico. Claro, mantiene una paridad, digamos. Mantiene, Claro, exactamente. por eso necesitamos que las máquinas estén funcionando. Claro, Sí. que haya una actividad Una económica actividad funcionando. nacional que Sí. funcione y que no venga directamente el repuesto de afuera y que no haya ningún descarte para Claro, nosotros, ¿no? dijiste actividad nacional. ¿La importación, la apertura de importación afecta directa o indirectamente a la actividad de ustedes? Y en este sentido sí, porque vos pensás que si una máquina deja de inyectar porque están comprando el paragolpe de afuera, ya dejamos de tener ese residuo nosotros. Entonces, por ahora es en ese sentido que nos está afectando. O sea, habría menos desechos de plástico para reciclar y Exacto. ustedes tendrían... Las fábricas procesan menos, por ende hay menos. O sería Sí. más caro también el... Vamos a suponer un ejemplo. Si es más fácil comprar un auto ya importado, va a haber menos producción nacional. A haber menos producción nacional, hay menos descarte de esa producción. Claro. Menos descarte, es menos materia Claro, prima para nosotros. Las fábricas descartan el material insumo en el exacto. proceso de producción. Si vos fabricas 1.000 autos en un mes, tenés este porcentaje de descarte. Vos fabricas 100, tenés un 10% menos. Bueno, eso sí, es como un efecto colateral que nos termina perjudicando. Porque, bueno, si bien la industria, nosotros, hay como una terminología de ustedes hacen algo con basura. Y es y no es. O sea, es un residuo, sí, pero todo lo que significa la gestión
para que ese residuo llegue, tiene un montón de pasos, hay un montón de trabajo en eso, hay un montón de plusvalía, y entonces, bueno, ahí es donde tenemos como desmentir un poco esto. Sí, es plástico reciclado, no significa que es gratis, Claro. para nada. Claro. ¿Ustedes hace cuánto que están funcionando como empresa, como pyme en la zona de San Martín? Y ahora 2 años va a ser. 2 años. O sea, estuvimos antes en otro lugar, va a ser 1 año en San Martín, pero sí, ya funcional 2 años. ¿Y cómo está la actividad de la empresa hoy día? Fluctuante, ¿no? Como... Sí, para mí, la verdad que estamos en un momento muy delicado, ¿no? Del país, pero sin embargo estamos creciendo, de a poco vamos conociendo más pares, ¿no? Y esto es mucho boca a boca, muchas cooperativas que vas conociendo y que te van recomendando, y bueno, a medida que uno, viste, el boca en boca, vas creciendo y estamos contentos. Como decíamos recién, o sea, esto es un problema para nosotros que se importen las cosas y no se fabriquen acá. Pero bueno, también el emprendedor es como que se las tiene que rebuscar y de alguna manera algo va a salir y va a depender mucho de uno, de lo que tires para adelante, ¿no? Para que ese crecimiento suceda. Y hay muchos que hacen este tipo de trabajo como ustedes, que reciclan o compran reciclado o Bueno, descartan plástico para hacer... Con el plástico hay muchas variantes. O sea, hay quienes fabrican madera plástica, hay quienes fabrican láminas y tablas con otros procesos, o sea, y que se puede obtener algo parecido. La verdad es que por suerte sentimos que todavía hay espacio para todos. Es una industria bastante nueva en la que, si bien vemos otras empresas que están desde más tiempo o en otros lugares, sentimos que no es todavía un problema de, esto está colapsado. Pero bueno, como decimos, fluctuante. A veces hay momentos donde se pegan proyectos muy buenos, hay momentos donde está más tranquilo, o sea, como hay esa oscilación. La desventaja, quizás, por así decirlo, nuestra, es que competimos con gente que ya estaba en el mercado del plástico hace mucho tiempo. Entonces, te pasa que tienen galpones grandes y al tener espalda te puedes estoquear, y entonces como que si está caro, bueno, puedo esperar. Entonces es como que para nosotros es quizás una desventaja, pero bueno, como te decía, ¿viste? O sea, en el camino van apareciendo cosas, van apareciendo gente que va ayudando ¿Y hoy son 3 personas trabajando? ¿4? ¿Cuántos son? Somos 3. Obviamente siempre tenemos como ayudas, partes, claro, que nos van complementando. Tenemos un equipo de carpinteros que siempre nos asesoran, o la instalación de un deck, por ejemplo, no la hacemos nosotros, como que subcontratamos, no lo contratamos en realidad, terciarizamos, mejor dicho. Toda esa parte, después siempre con apoyo un poco contable, pero en sí somos los 3 del proyecto. Bien. Y si alguien que está escuchando, alguien que está viendo, los quiere ubicar, quiere saber de ustedes, quiere encontrar sus productos, sus muebles hechos en plástico, que parece madera, pero no es madera y resiste más que la madera, ¿cómo los ubica? ¿Cómo los encuentra? En las redes estamos estilo Mawiza, @estilo Mawiza en Instagram. ¿Mawiza cómo se escribe? Mawiza, MAWIZA. Bien. Y después tenemos la página, nuestra tienda, que es mawiza.com.ar. Mawiza, que viene del nombre de dónde, porque es un nombre medio raro. Sí, creo que nos enamoramos muy bien del nombre cuando apareció en nosotros. Mawiza viene del idioma mapuche, que en la traducción termina siendo como bosque la representación, pero significa un poco más. Es como el equilibrio entre todas las partes para que un bosque funcione. O sea, un bosque no es solamente la suma de árboles, sino todo un ecosistema. Bueno, esa sería como la traducción. Bien, se puede ver también en el logo, ¿no? Imagino que eso es el sí, logo. Sí, ahí está en Instagram. En el frente de... La chapita. Bien, del mueble que nos trajeron de la compostera. Estilo Mawiza, Hernán Montenegro, Maxi Morelli, aquí en Buenos Laburos. Así que agradecerles. @estilo Mawiza lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, para poder ver sus muebles hechos en plástico, que parece madera y es más resistente que la madera. Totalmente. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Esto fue Buenos Laburos. Trabajos bien hechos que hacen bien.